Estos son rudimentos de la fe, las bases. Entonces, escuche lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar al Señor. Padre, míranos, Señor, aquí reunidos esta mañana delante de ti. Queremos suplicar por tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo nos dé reposo, también nos dé tranquilidad, rete nuestros corazones, nos permita, Señor, descansar en ti. Que tu Espíritu Santo sea moldeando nuestros corazones y vidas, de manera que podamos honrar y podamos bendecir tu nombre en todo, Señor. En ti descansamos, sabemos que tú eres el justo y el que justifica, y te pedimos, Señor, que aquello que tiene que ver con nuestro tiempo futuro nos dé, Señor, descanso y nos permita, Señor, recordar que en ti estamos seguros porque tú vives. Por eso nosotros viviremos también, Señor. En Jesús oramos. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a tratar con las dos últimas doctrinas mencionadas aquí en Hebreos. Se trata de la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. A estas doctrinas se les mete o se les coloca dentro de una casilla general que le llaman los teólogos escatología. La palabra escatología viene de la palabra escatos, que significa futuro, y logos, que significa estudio. Se refiere al estudio del futuro. Y cuando nosotros nos acercamos a estas doctrinas, tenemos que recordar la premisa que establecimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuál fue la premisa que establecimos la semana pasada? ¿Qué es lo que hace este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la premisa? ¿Cómo tenemos que acercarnos a este pasaje nosotros? Vimos algunas normas básicas de hermenéutica. Hablamos un poco de el autor. ¿Quién es el autor? No lo sabemos. Pero la iglesia pensó que era Pablo hasta hace muy poco. Y además de eso, el tiempo. ¿En qué momento fue escrito este libro? Para el año 70. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento? Los judíos estaban dispersos porque había sido destruida Jerusalén, ¿no? Había sido destruida Jerusalén. Y además de eso tenemos algo más, y es los destinatarios originales. ¿A quién está destinada esta carta o libro o epístola, como quiera llamarla? A los judíos creyentes, ¿no?, que estaban en medio de la dispersión. ¿Y cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? El propósito es animar a los hebreos para que no vuelvan otra vez a las prácticas del judaísmo. ¿Y cuál es el tema? El tema de nuestro libro de Hebreos. Sí, pero algo en particular. Esa es como más bien su forma de plantearlo, pero hay un tema. ¿Cuál es el tema del autor de Hebreos? No, el tema del libro, no del pasaje, el tema del libro. El tema del libro es... ¿La qué? Al recordar que el Señor nos habló, les había hablado por los profetas, pero hoy les está hablando por el Señor. No. Ya no adivine más, hermano, no adivine más. ¿Cuál es el tema? El tema del libro es... Que Cristo solo fue crucificado una vez y para siempre. Sí, lo podemos llamar la supremacía. El tema es la supremacía, la superioridad de Cristo sobre todo. En la primera sección, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, luego la superioridad de Cristo sobre Melquisedec, la superioridad de Cristo sobre Moisés y la ley, la superioridad de Cristo en el nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Es la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo el tema. Y nuestro pasaje se encuentra dentro de una sección que nos está hablando de ¿qué? ¿Recuerdan? Lo vimos.
Nuestro pasaje se encuentra dentro de la sección que está hablando de Cristo como el sumo sacerdote, de Cristo como el sumo sacerdote, es decir, Cristo como alguien superior a Melquisedec. Así que cuando nosotros leemos este pasaje de Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, no podemos perder de vista lo que llamamos el contexto. Nosotros necesitamos no perder de vista el contexto, porque entonces podemos malinterpretar el pasaje. Nuestro pasaje está hablando de unos rudimentos. ¿Los rudimentos de qué? De la fe. ¿De la fe de quién? ¿De los judíos o de los cristianos? ¿Los rudimentos de la fe de quién? Sí, pero hay que recordar que lo que está haciendo la autor de Hebreos acá es planteando un escenario común, un terreno común. A lo que él llama los rudimentos es un terreno común, es decir, doctrinas que tanto los judíos como los cristianos creen, solamente que él está invitando a abandonar el pensamiento judío sobre esas doctrinas para avanzar hacia un pensamiento cristiano sobre esas doctrinas. Entonces, cuando nos acercamos a estas doctrinas mencionadas acá, siempre tenemos que recordar esta premisa. Primero, ¿qué pensaban los judíos sobre esto? ¿Qué enseña Cristo sobre esto? ¿Y qué enseña el Nuevo Testamento sobre esto? Entonces recuerde lo que él está haciendo. Mira, nuestros famosos 6 elementos de los que hablamos anteriormente. Estos famosos 6 elementos que están englobados dentro de lo que él llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y luego él dice, vamos adelante a. Entonces, él ahora está invitándonos a abandonar los rudimentos del pensamiento judío sobre el tema y avanzar, no desechar, sino avanzar hacia un pensamiento cristiano sobre esas doctrinas. Entonces, cuando vemos esa doctrina, no podemos hablar de esa doctrina desde el entendimiento cristiano de esa doctrina inmediatamente. Antes de hablar de esa doctrina, desde el entendimiento cristiano de esa doctrina, tenemos que hablar desde el entendimiento judío de esa doctrina, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer con cada una de las doctrinas de nuestro pasaje, del pasaje. Y ahora nos corresponde la doctrina de la resurrección y la doctrina del juicio eterno. ¿Y cómo nosotros podemos acercarnos a esas doctrinas? Bueno, siguiendo la regla. ¿Cuál regla? La regla de qué pensaban los judíos sobre esto, o qué dice el Antiguo Testamento sobre esto, qué enseña Cristo sobre esto, y qué enseña el Nuevo Testamento sobre esto. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en el error de interpretar allí lo que dice como la doctrina de bautismos o la doctrina de la imposición de manos, como si se refiriera al bautismo cristiano, o a la doctrina de imposición de manos como si se refiriera a la doctrina de la imposición de manos del Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay un crescendo, un modus, hay una forma. Recuerde que dijimos que para interpretar correctamente lo que se refiere a nuestro pasaje como la doctrina de bautismos, tenemos que entender que la palabra que se encuentra ahí de fondo no es la palabra bautizó, sino la palabra baptismos. Y tienen un significado distinto. La palabra bautizó se refiere al bautismo cristiano. La palabra baptismos se refiere a los lavamientos judíos. Entonces, nosotros no podemos ver en esto la conexión con el bautismo cristiano, porque si lo vemos así, vamos a saltar inmediatamente a hablar de la doctrina del bautismo dentro del cristianismo, y primero tenemos que hablar de la doctrina de lavamientos dentro del judaísmo. Ya lo hicimos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la doctrina de la imposición de manos. Entonces nosotros podríamos erróneamente interpretar la doctrina de la imposición de manos allí como si fuera la doctrina de la imposición de manos del Antiguo Testamento. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una forma en la que la escritura va fluyendo de manera progresiva desde el pensamiento judío hacia el pensamiento cristiano. Desde el pensamiento judío hacia el pensamiento cristiano. Y hoy nos corresponde entonces esta doctrina que muchas personas piensan es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento. Entonces la gente piensa que es el Nuevo Testamento el que enseña sobre la resurrección y que es el Nuevo Testamento el que enseña sobre el juicio eterno, pero vamos a ver que no es verdad. No es el Nuevo Testamento el que inicia tratando esos temas. Al contrario,
Ya el autor de Hebreos está asumiendo que los judíos entendían sobre esta doctrina. Los personajes del Nuevo Testamento asumían que los judíos entendían esta doctrina. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tanto entendían esta doctrina los judíos? Bueno, es de lo que se tratará nuestro tema el día de hoy. Así que vamos a acercarnos, hermanos. Vamos a acercarnos a esta doctrina en tres escenarios, así como lo mencionamos, de acuerdo a la forma en la que va fluyendo el pensamiento. Primero, la afirmación del Antiguo Testamento. En segundo lugar, veremos la afirmación de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver la afirmación del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la forma en la que fluye el pasaje. Primero, la doctrina fue enseñada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Primero, la doctrina fue enseñada en el Antiguo Testamento. Luego, la doctrina fue afirmada por Cristo. Y finalmente, la doctrina fue explicada en el Nuevo Testamento. ¿Entiende ese flujo de pensamiento? Primero, la doctrina fue enseñada en el Antiguo Testamento, luego la doctrina fue afirmada por Cristo y luego la doctrina fue explicada en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es una explicación y aplicación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una explicación y una aplicación del Antiguo Testamento. Así que para poder llegar a la explicación tenemos que pasar por el argumento. O sea, primero tenemos que saber cuál es la idea antes de explicarla. No podemos saltar directamente al Nuevo Testamento sin pensar qué está diciendo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, mira, la doctrina de resurrección en primer lugar fue afirmada en el Antiguo Testamento y este es el argumento de Cristo que luego vamos a desarrollar un poco más. La doctrina de la resurrección parte de tres pilares principales del Antiguo Testamento. Primero, nosotros sabemos que Dios en el Antiguo Testamento afirmó ser, escuche esto, no haber sido, sino ser el Dios de gente muerta. ¿Qué había hecho? Dios en el Antiguo Testamento afirmó no haber sido, sino ser el Dios de gente muerta, de gente muerta. En segundo lugar, vemos que además de eso, el Antiguo Testamento tiene afirmaciones explícitas acerca de la resurrección de los muertos. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Y además de eso, hay afirmaciones proféticas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que, en primer lugar, hay afirmaciones en la Escritura de que Dios, de Dios diciendo ser el Dios de gente muerta. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo capítulo 3, verso 6. Si alguien lo tiene, puede leerlo, no hay problema. Esa es una buena afirmación. Escuchen lo que dice Éxodo 3:6. El Señor dijo, yo soy. ¿Qué significa yo soy? ¿Recuerdan en algún lado? Yo soy, sí es la primera persona en el singular, pero ese yo soy es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Vea cómo lo menciona él aquí. Él le dice a Abraham, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero, ¿por qué el Señor dijo yo soy y no yo fui? Porque es que para esa época Abraham estaba muerto, Isaac estaba muerto, Jacob estaba muerto, pero Dios dice, yo soy su Dios, no yo fui su Dios. De hecho, es tanto así la afirmación de la eternidad del Señor que su nombre es el yo soy. El judaísmo mesiánico, como no quiere pronunciar el yo soy o el Yahweh, ¿no? O el Yahvé,
o el Jehová, entonces el judaísmo mesiánico no le llama yo soy ni ninguno de estos otros nombres, sino que le llama el eterno. Y cuando tú hablas con un judío mesiánico, él te dice el eterno tal cosa, porque la palabra yo soy implica la eternidad de Dios. O sea, Él es el eterno presente. Él es el siempre presente. En Él no está el pasado, en Él no hay futuro, en Él solo hay presente. En Él no hay tiempo que fue, en Él no hay tiempo que será, en Él el tiempo se resume en que Él existe. Él es el único que existe. Eso es algo filosófico, no nos metamos allá, pero Él es el único existente, o algunos le llaman el autoexistente. Pero la afirmación de Él es que Él es el Dios de esos hombres. ¿Cómo podría ser Él el Dios de estos hombres que ya murieron? Bueno, porque esos hombres, aunque físicamente han muerto, no han muerto espiritualmente. Ellos permanecen enteramente conscientes de su propia existencia. Que ellos tienen personalidad, ¿no? La definición de la personalidad, recuerde, ¿qué es la personalidad? La personalidad no es solamente una serie de atributos que componen a una persona. No, la personalidad es la conciencia de su propia existencia. ¿Entiende eso? Los únicos que tienen personalidad son aquellos que son conscientes de su propia existencia. O sea, no hablamos de la personalidad de un perro. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia de su propia existencia, ¿no? Él no tiene conciencia de su propia existencia. Pero cuando un ser tiene conciencia de su propia existencia, se le llama persona. Son las personas las que tienen personalidad, porque son ellas las que son conscientes de su propia existencia. Y luego, ya bajo la conciencia de su propia existencia, ellos desarrollan ciertas virtudes, ciertas características, ciertas cualidades, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Que Dios es Él es el Dios de estos hombres, que significa entonces que estos hombres, aunque han muerto físicamente, todavía sostienen toda su personalidad. Es decir, ellos son conscientes de su propia existencia. Y como son conscientes de su propia existencia, ellos tienen a Dios por Dios. ¿Me hago entender? Estos muertos tienen a Dios por Dios. Él es el Dios de ellos. Este Dios particular, el yo soy, este Dios, el Yahweh o Yahvé, Él es el Dios de estos hombres muertos. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? Él es el Dios de estos hombres muertos. No es. No son una especie de ente en el nirvana, en la gran suma del cosmos, inconscientes de su propia existencia, liberados de la mortalidad, independientes de la reencarnación. No, estos son gente consciente de su propia existencia, que tienen a Yahweh por Dios. Él es su Dios. Por eso Dios puede afirmar, yo soy el Dios de, no yo fui el Dios de. Entonces, el Antiguo Testamento muestra la afirmación de Dios en el que Él dice ser el Dios de gente que ya ha muerto. De hecho, vamos a ver en un momento que este es el argumento de Cristo contra los saduceos. Luego, hay afirmaciones explícitas en el Antiguo Testamento sobre la resurrección. ¿Cuáles? Por ejemplo, Daniel 12:2. Vamos a ir allá y si alguien lo encuentra, siéntase en libertad de leerlo. Daniel 12:2. Estamos viendo ese punto de la resurrección, ¿cierto? Ujú. Ya pasamos a la imposición de manos y ahora comenzamos de la resurrección de los muertos. Y muchos, sí, hermano. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Dónde está ese pasaje? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento hay una afirmación explícita
No la busquen porque nos demoramos mucho. Déjeme leerle lo que dice Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Pues yo sé que usted conoce este pasaje claramente. También es el Antiguo Testamento. Escuche lo que dice. Yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Wow. Este es un pasaje grandioso. Es Job. Él no dice, y yo sé que después de deshecha está mi carne, en mi espíritu veré a Dios. O después de deshecha está mi piel, en mi espíritu veré a Dios, lo cual es cierto. Pero eso no es lo que dice Job. Él dice, y yo sé que después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Nota la afirmación tajante de Job de que él resucitará para ver al Señor por su propia cuenta, con sus propios ojos. Otro pasaje sobre la resurrección de los muertos explícito del Antiguo Testamento se encuentra en Isaías. En Isaías capítulo número 26. Escuche lo que dice. Isaías 26, 19. Dice Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. El Antiguo Testamento también había enseñado de manera explícita la resurrección de los muertos. Y además de eso, hay afirmaciones proféticas acerca de la resurrección de los muertos, no pocas. Solamente déjame mencionarte unas a modo de ejemplo, algunas a modo de ejemplo, unas cuantas y ya. Por ejemplo, Ezequiel capítulo número resurrección. Claro, en primera instancia aplicada a Cristo, el cual después de 2 días resucitó, o en términos de días, al tercer día resucitó, ¿no? No dice después de 3 días resucitó. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que al tercer día resucitó, porque de repente tú te pones a hacer la cuenta y dices, no, pero no fueron después de 3 días. No, es que la Biblia no dice que después de 3 días, sino que al tercer día. Pero lo que sí dice Oseas es que le dará vida después de 2 días, lo cual es cierto. Y al tercer día nos resucitará y viviremos con él. Y esto, por supuesto, es una aplicación de la resurrección de Cristo también al pueblo del Señor. También Oseas, en el capítulo 13, verso 14, aborda el mismo tema. Escuche lo que dice, Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Contra quién será escondida la compasión de la vista del Señor? Contra la muerte, ¿no? Él no tendrá compasión con la muerte. Él matará la muerte, es lo que dice Oseas. Él matará la muerte, ¿no? Él matará la muerte. ¿Y qué hará con los que están muertos? Del Seol los redimirá, los rescatará del Seol, los levantará del Seol. Así que esta doctrina es abiertamente enseñada en el Antiguo Testamento. Primero, afirmada porque el Señor dice ser Dios de gente muerta en el presente, ¿no?
Dice ser Dios de gente muerta. En segundo lugar, hay afirmaciones explícitas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, hay afirmaciones proféticas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto nos muestra un desarrollo progresivo de el entendimiento de que el Señor levantará a la gente que está en el Seol. Y cuando el Señor viene al mundo, lidia con esta doctrina reafirmándola. Por ejemplo, este es el segundo punto, el Señor la afirma y la afirma en tres escenarios, ¿no? Contra la doctrina de los saduceos, lo afirma sobre su propia persona y lo afirma en signos anticipatorios, es decir, resurrecciones de otros. Y vamos a ver que hay una discusión de palabras interesante. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos allí que Cristo la afirma contra la doctrina de los saduceos. ¿Qué creían los saduceos? Lo hemos mencionado un par de veces aquí los pastores. Ellos tenían dos cosas particulares que creían. Tres, que no había resurrección, era una de las afirmaciones de los saduceos. ¿Qué más? Ellos solo creían en el Pentateuco. Ellos solo creían que los primeros 5 libros de la Biblia eran los únicos inspirados por Dios. ¿Qué más creían ellos? No creían en los ángeles. Ellos no creían en los ángeles o en los espíritus. Ellos no creían en los ángeles o los espíritus. Entonces, Cristo está discutiendo con ellos acerca de qué parte que ellos no creían, acerca de la resurrección. Y vamos un momento allí a Mateo, capítulo 22, versículo 23. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo, lea. Mateo, capítulo 22, versículo número 23. Dice, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Entonces la pregunta es la siguiente: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. ¿Continuó? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué pasaje está citando el Señor? El que acabamos de... Para argumentar. De Éxodo 3. ¿Y por qué cita ese? ¿No cita a Daniel? ¿O no cita a Ezequiel? ¿O no cita a Isaías? Sino que cita a Moisés. Porque la ley fue dada a Ese es lo más antiguo. Yo soy. Porque ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Cristo les cita un pasaje de los primeros 5 libros de la Biblia para argumentar en favor de la resurrección. No es que no hubieran muchos más pasajes en el Antiguo Testamento para hablar de la resurrección. Es que Cristo escogió uno con el que ellos se sintieran identificados. Y este pasaje que escogió, lo escogió argumentando exactamente lo que dijimos hace un momento. Mirad el argumento de Cristo. El Señor dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuál es su afirmación? Su afirmación es que todos estos hombres están vivos. Y que como están vivos todos estos hombres, ellos tienen a Dios, al Dios de Cristo, ¿no? Al Dios del Señor, al Dios de las Escrituras, lo tienen por Dios. Entonces,
él está utilizando la afirmación yo soy el Dios de, no yo fui el Dios de, sino yo soy el Dios de, para argumentar entonces que hay resurrección de los muertos, y la razón por la que hay resurrección de los muertos es porque esos hombres no están muertos, esos hombres están vivos, y como están vivos, algún día volverán nuevamente a la vida. Y dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo utiliza ese pasaje con mucho cuidado, lo utiliza además de eso con un gran entendimiento, pues es Cristo, un gran entendimiento para utilizar esa pequeña frase, yo soy, como el argumento a favor de la resurrección de los muertos. Pero él no solamente afirma la resurrección de los muertos contra los saduceos, sino que él afirma su propia resurrección de los muertos. Ustedes saben, muchas veces en Juan 11, en Juan 2, en Mateo 16 y en muchos otros pasajes, Cristo afirma que morirá y al tercer día resucitará de entre los muertos. Él afirma esto por medio de otro profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién? Jonás. ¿Recuerdan? Él afirma la resurrección como la señal vista o profetizada por Jonás. Y entonces ahora él se aplica eso a sí mismo diciendo, al tercer día me resucitaré entre los muertos. ¿Por qué? Porque voy a darles la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Estar 3 días en la boca de un pez y luego ser arrojado a la playa. Cristo estará 3 días en el Seol y al tercer día será arrojado de entre los muertos, será nuevamente traído a la vida. Así que él afirma su propia resurrección. Y luego, además de eso, también Cristo anticipa la resurrección. ¿Cómo Cristo anticipa la resurrección? Por medio de la resurrección de otros. Algunos hacen una diferencia entre estas dos palabras que son interesantes: resurrección y resucitación. ¿Sí? Resurrección y resucitación. Y ellos dicen, Cristo por medio de la resucitación profetizó o mostró la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso la resurrección no proviene de la salida de los muertos por la obra propia, sino por la obra mediadora de Cristo, el cual vuelve el alma al cuerpo y resucita a los muertos que resucitó. Pero la resurrección de los muertos es una proclamación oficial, un evento, un momento en el cual los muertos saldrán de sus tumbas y vendrán nuevamente a la vida. Y él resucita a algunos hombres y a algunas personas como señal o como profecía de lo que él mismo experimentará y de lo que hará con otros también. Hermanos, es que el Señor resucitó a Lázaro y hay evidencia de eso. Hay evidencia histórica y escritural de eso. Es que, hermanos, el Señor resucitó a la hija de Jairo y hay evidencia de eso, que Él la levantó de entre los muertos. Hermanos, el Señor resucitó el hijo de la viuda también, ¿sí? Así que hay evidencia de que el Señor trae y puede traer a la vida a los muertos, no en un sentido espiritual, como que son fantasmitas por el mundo que viven, sino en un sentido literal, como decía Job, en su carne, literalmente en su carne. Y hay una discusión allí que vamos a ver ahorita respecto de eso al final. Luego, también tenemos, hermanos, la explicación del Nuevo Testamento. Ya hemos visto, primero, la enseñanza del Antiguo Testamento. Segundo, la afirmación de Cristo de la doctrina de la resurrección. Y en tercer lugar, veamos la explicación del Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento afirma la resurrección? ¿Cómo la explica? Y eso es algo grandioso. Bueno, en primer lugar, Pablo explica la resurrección de los muertos como una transformación del cuerpo físico. Pablo afirma la resurrección de los muertos, la explica como una transformación del cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Él afirma que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo animal. Y él afirma que este cuerpo animal va a ser resucitado en cuerpo espiritual.
espiritual, ¿no? Entonces, aquí se encuentra este juego también de palabras que a veces se utiliza en la teología, porque el hombre muere siendo, no, perdón, si muere en su condición de cuerpo animal, ¿no? Y resucita en su forma de cuerpo espiritual. ¿Cómo es esto del cuerpo espiritual o el homoneuma que llaman algunos, el hombre espiritual? El hombre espiritual ahora es un hombre físico, literal. La palabra espiritual no puede confundirse con la palabra espíritu. Es decir, el hombre no resucita como un espíritu, sino que resucita como un hombre espiritual. ¿Qué es un cuerpo físico? Él coloca la analogía de la semilla. La semilla es sembrada, muere y luego resucita o luego brota en una planta. Muere primero, pero luego se levanta en una planta. Así él coloca el ejemplo del hombre. El hombre muere en su condición natural, pero la resurrección le proveerá un cuerpo espiritual. Y por supuesto, eso tiene algunas implicaciones particulares. También Pablo hace la misma afirmación, por ejemplo, en Filipenses, además del pasaje que esté mencionando, que fue 1 Corintios 15, ustedes lo conocen, el famoso pasaje de se siembra cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual. Pero además de ese, él también lo afirma, por ejemplo, a los filipenses. En el capítulo número 3 de Filipenses, escuche lo que él dice, versículo 20. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es nuestra humillación? Sí, pero ¿cuál es nuestra humillación? El pecado es nuestra humillación. Y dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transformará este cuerpo animal, este cuerpo afectado por el pecado, este cuerpo de pecado que llama Pablo en otro lugar, y lo transformará ahora en un cuerpo de gloria que no está sujeto al pecado, en un cuerpo honroso, lleno de honra. También es su afirmación a los Corintios en la segunda carta, no solamente en la primera, sino en la segunda carta, en el capítulo 5. Escuche lo que le dice a los Corintios en el versículo número 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere al cuerpo, ¿no?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos, es decir, ser puesto otro cuerpo, ¿no? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Estas afirmaciones de Pablo son grandiosas. Él está afirmando nuestro deseo de no morir, no ser desvestidos. Nuestro cuerpo físico es nuestro vestido y nosotros no deseamos ser desvestidos. ¿Por qué? Porque no morimos realmente, ¿no? Hay vida espiritual. Nuestro espíritu, lo que hace es que es desvestido. Y nosotros no quisiéramos ser desvestidos, quisiéramos al contrario ser revestidos, vestidos por un cuerpo de gloria, vestidos por un cuerpo celestial, por un tabernáculo celestial. Así que el pasaje no se está refiriendo a la iglesia y el tabernáculo de Israel, se está refiriendo a nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, el cual es el tabernáculo en el que habitamos. Nuestro cuerpo no somos nosotros en un sentido pleno. Nosotros, además de eso, somos espirituales y no quisiéramos ser desvestidos, pero quisiéramos tener un cuerpo glorioso, el cuerpo de gloria. No solamente Pablo lo habla como la transformación del cuerpo por un cuerpo glorificado mejor, sino que además de eso, Juan también lo afirma diciendo que hay un tiempo cuando esto ocurrirá.
¿En qué momento ocurrirá esto según Juan? Bueno, por ejemplo, en Juan 6, en el versículo número 39, él hace esta afirmación. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron, oye, pues yo estoy leyendo el que no es, ¿cierto? Ah, sí, tienen razón. Estaba leyendo el 4:39. Ok, eso es lo que dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo será ese momento de la resurrección según Juan? En el día postrero, en el día postrero. Más adelante vuelve y lo menciona. Escuche lo que dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nuevamente, el versículo 40, ya leímos el 39, ahora el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El capítulo 5, Juan también lo había mencionado, versículo número 28. Escuche lo que él dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente habla de una resurrección en el día postrero, pero ahora nos agrega dos tipos de destino, uno a vida y otro a condenación, es decir, a muerte, ¿no? La vida y la muerte es subjetiva cuando tú tienes o estás pensando en un espíritu. Cuando estás pensando en un espíritu, la vida y la muerte es subjetiva, porque la vida y la muerte ya no se refiere a estar en el cuerpo o fuera del cuerpo. No, un espíritu puede estar muerto, pero no en un sentido de no existiendo. Un espíritu está muerto en un sentido de separado, alejado de Dios. Ese espíritu está muerto, porque aunque tiene conciencia y conocimiento de su propia existencia, está lejos de Dios. Así que en un sentido espiritual, cuando hablamos de un espíritu, la muerte es algo subjetivo. Subjetivo en el sentido de ¿qué? De que no se refiere a cesar de existir, como pasa con el cuerpo. Salimos del cuerpo, ya no estamos acá, ya nadie nos ve, no podemos compartir con ellos, ya no estamos acá. Eso no pasa con el alma no muere. Así que cuando hablamos de muerte espiritual, no estamos hablando de un espíritu muerto, ¿no? Sino que estamos hablando de un espíritu alejado de Dios, lejos de Él, de su presencia, de su gracia. ¿Sí? ¿Entiende eso? Cuando hablamos de que alguien está muerto espiritualmente, no estamos diciendo que hay algo muerto dentro de él, en un sentido de que no está existiendo, sino que estamos hablando de estar separado de Dios, alejado de él, siendo su enemigo. Mi hermanita. Hermano, cuando dice condenación, es lo mismo de muerte, yo no creo, porque dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Exacto. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya no estamos muertos, están pagando su condenación. Exacto, lo que pasa es que habla aquí de resurrección, es decir, que también hay otros que resucitarán para condenación, y ese es mi punto siguiente, pero también algunos resucitarán para condenación, no todos resucitarán para vida. ¿Qué significa resucitar para vida? Resucitar para vivir en la gloria del Señor, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cercanos al Señor. Pero ahí está otra, que es resurrección de muerte. Es decir, hay una resurrección, vuelven al cuerpo, pero van a resucitar para condenación. Esa es la que Apocalipsis le llama la muerte segunda. Es decir, ellos resucitaron, pero van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cesarán de existir? No, están vivos, pero han sido arrojados a la muerte segunda, es decir, han sido totalmente olvidados por Dios, arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora sí, madrecita. Sí, ok. Sí, entonces, esa condenación se refiere a una resurrección
para juicio, apartados de Dios, alejados de Él, conscientes de su propia existencia, pero alejados permanentemente del Señor. ¿Sí? Entonces, este es mi otro punto. Además de eso, nosotros vemos que este evento se cobra en un momento, en el día postrero, ¿no? Y además de eso, encontramos menciones de ese momento por otras personas. Por ejemplo, el orden de la resurrección. ¿Cómo será el orden de la resurrección? El Nuevo Testamento también nos lo explica. Pablo nos lo explica en 1 Corintios capítulo 15, diciéndonos cómo ocurrirá ese orden de la resurrección. 1 Corintios 15, 23 y 24. Escuche lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, preciso es, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ese es el orden que presenta hasta ahora Pablo. Primero, Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? Nuevamente en tiempo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Cuándo será la resurrección? ¿En la prevenida o en la venida? ¿Anticipando la venida o en la venida? En la única venida. Eso es importante porque el dispensacionalismo nos quiere decir que entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay 1000 años. Entre primera resurrección y segunda resurrección hay 1000 años. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Nos dice que en el día postrero, y Pablo nos dice aquí que es en su venida. ¿Cuándo resucitarán los justos? En su venida. ¿Sí? En su venida. Otra afirmación respecto de esto se encuentra en Hechos, capítulo número 24, verso 15. Si ustedes se dan cuenta, estoy citando solamente pasajes literales o narrativos, epistolares. No estoy todavía citando Apocalipsis, ¿no? Eso es importante. Hechos, capítulo 24, versículo número 24, versículo número 15, sí. Escuche lo que dice nuestro texto. Hechos 24, 15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ambos resucitarán, justos e injustos. Pero además de eso, en Tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, también se hace la mención en el capítulo número 4. Déjeme leerlo para usted. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Escuche lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Cuándo? A los que durmieron en él. ¿Cuándo? ¿Cuándo los traerá? Con Jesús, ¿no? Con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Mira lo que él dice. Entonces, primero, serán ellos, ¿no? ¿Cuándo? Cuando él ya nos dijo, él los traerá con Jesús. ¿Cuándo? Cuando toque la trompeta el arcángel. Escuche lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, bueno, no el arcángel, sino con voz de arcángel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuándo ocurrirá la resurrección? Cuando el Señor venga, ¿no? ¿En qué momento específico? Cuando el Señor hable con voz de trompeta a los muertos para que ellos se levanten de sus tumbas y resuciten. Y es importante mencionar aquí Apocalipsis, que nos presenta la primera y la segunda resurrección. Solo lo voy a mencionar.
Apocalipsis capítulo 20. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo número 20. Escuche, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? ¿Notan la afirmación que se encuentra aquí? Hay una diferencia de 1000 años. ¿En qué libro? En Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es un libro alegórico, no, pero sí profético. Profético. Es un libro profético, utiliza analogías, metáforas, afirmaciones para hablar de algo. Si yo tomo aquí estos 1000 años como literales, tengo un problema severo con el resto de la escritura. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento la resurrección de los muertos? Según lo que hemos leído hasta ahora. Cuando el Señor venga, ¿sí? Allí es la resurrección de los muertos, ¿no? De justos e injustos en ese orden. Primera resurrección, segunda resurrección. Pero además de esto que se menciona aquí de primera resurrección y de segunda resurrección, si nosotros dividimos esa palabra o afirmamos esa palabra 1000 años como años literales, tenemos un problema. Porque queremos decir entonces que después de la resurrección de los muertos, entonces Satanás, ya en el cielo nuevo y la tierra nueva, Satanás otra vez se levantará y otra vez entonces tentará a los hombres y otra vez armará a gente que toda es santa sin pecado y la va a poner de acuerdo entonces para hacer guerra contra los santos. Es algo que no encaja dentro de la historia en ningún lado. Entonces, ¿cómo nosotros debemos entender esto de la primera y la segunda resurrección? Bueno, entender esos 1000 años como una afirmación metafórica, como el resto del pasaje. Como una afirmación metafórica que está hablando de un periodo de tiempo particular, que no sabemos cuánto es. 1000 años. Tiene aquí una visión particular o metafórica acerca de el tiempo que tardará el Señor en juzgar al mundo y de rescatar a sus decapitados, a los suyos. Entonces tenemos parte en la primera resurrección, pero note por favor que la segunda resurrección no es mencionada después, ¿no? Pero luego dice que él vio, versículo 12, dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y escuche lo que dice. Y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, él nos está además de eso ahora narrando cómo ocurre el evento particular de la resurrección de los muertos. Nos está mostrando al Señor sentado en su trono, juzgando a todas las criaturas del mundo, grandes y pequeñas, y arrojando al lago de fuego todos aquellos que no se encuentran escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Los que han creído, algo más, los que participaron de la primera resurrección. Esos que participaron de la primera resurrección están escritos en el libro de la vida, porque es la resurrección de vida. Y los que no están escritos o no resucitaron en esa primera resurrección, entonces fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. En palabras de Mateo, en el capítulo 25, el Señor está juzgando y después de haber resucitado a los hombres, todos, y haber juntado todas las naciones del mundo, Él separa a su derecha sus ovejas
y a su izquierda sus cabras, o las cabras, ¿no? Entonces, él a la derecha coloca los de la primera resurrección, a su izquierda coloca los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, es decir, los que no resucitaron en esa resurrección. Y a esos los lanza o los arroja al lago que arde con azufre. Amén. Hace muchos años, eso fue la forma en que nos enseñaron esa segunda venida, ¿cierto? O que podrían ser salvos, era que la primera era cuando era el arrebatamiento de la iglesia, pues el que estaba preparado salía, ¿cierto? Y los que se habían quedado ahí, en ese arrebatamiento, en esta oportunidad tenían el chance, porque no se habían hecho marcar por la bestia, ¿cierto? Y habían muerto decapitados porque no habían negado su fe. Entonces se tenía esa oportunidad para cuando entonces el Señor viniera en esa época, eran salvos. Sí, No entonces sé. déjeme mencionarle la confusión y de dónde salió esa idea. ¿Sí? En Mateo capítulo 24, en el verso 36, el Señor dice esto: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Entonces, ¿qué entendió el dispensacionalismo sobre esto? Ellos entendieron que esto se refería a una especie de rapto secreto. Un rapto secreto en el que yo puedo estar durmiendo al lado de mi esposa y cuando me despierto solo encuentro ahí su ropita y ya está, ¿no? Entonces, fueron cuestionados respecto del asunto, porque la Biblia no enseña en ningún lugar que hayan dos regresos de Cristo, sino solo un regreso de Cristo. Entonces, ellos se les cuestionó sobre eso. Mira, y si eso que dices es cierto, entonces significa que ese es el regreso de Cristo, pero la Biblia solo enseña un regreso y un juicio. Si tú enseñas eso, estarías enseñando un segundo regreso de Cristo en el que ahora sí todos, buenos y malos, ¿no? Los que se hayan quedado, ahora sí serán juzgados. Y entonces ellos, para salir del problema que les genera eso, afirmaron que el rapto secreto, no era la segunda venida de Cristo, sino una pre-venida de Cristo o un pre-regreso de Cristo. ¿Y de dónde salió tal idea? La Biblia en ningún punto enseña un pre-regreso de Cristo. La Biblia nos enseña el día del juicio, el regreso. De hecho, es tal que el Señor lo había mencionado en el capítulo 24, antes de ese pasaje que leímos, ya lo había mencionado, cuando habló acerca de la higuera y del ejemplo de la higuera. ¿Qué es lo que pasa? Que el dispensacionalismo, cuando le mencionan higuera, él de una vez dice Israel. Higuera, Israel. Higuera, Israel. Higuera, Israel. Pero ahí no tiene nada que ver con Israel. De hecho, dice que las tribus de la tierra lamentarán, harán lamentos. Pero dice todas las tribus de la tierra, no de Israel. Y la higuera no es colocada como el ejemplo de Israel, sino que es colocada como el ejemplo de alguien que mira esta planta y observa que están saliéndole hojitas verdes y dice, wow, ya viene el verano. Es decir, que cuando nosotros notamos esas señales, decimos, wow, se acerca la venida del Señor. Pero no tiene nada que ver con Israel. Entonces, ellos, ¿cómo lo usan? Para poder encajar sus cosas, dicen, no, es que la prevenida es por la iglesia, los creyentes. Y la venida es por Israel. ¿Y de dónde le metieron esa información al texto que no viene hablando de nada de eso? Bueno, es su entendimiento de que hay un plan para Israel y otro plan diferente para la iglesia. Pero la Biblia es clara en enseñar que el Señor de ambos pueblos hizo un solo pueblo, eliminando la pared de separación
eliminando la circuncisión hecha en la carne y armando de los dos o formando de los dos un solo y único pueblo. Entonces, como tú tienes que defender la idea de que la higuera se refiere a Israel, entonces luego terminas llegando a la conclusión de que entonces ese rapto tiene que ser un rapto secreto, que la Biblia no enseña un rapto secreto, la Biblia enseña un rapto universal, visible, en el que todos lo verán. De hecho, él antecito se había colocado el ejemplo de un cuerpo muerto. Hay un cuerpo muerto en el campo y todos los chulos están volando alrededor de él. Él dice, así será la venida del Señor, se sabrá porque todos saldrán a observar tal evento. Y él dice que todo ojo le verá. Así que no hay tal cosa como un rapto secreto. Hay un rapto que ocurrirá ¿cuándo? En la segunda venida del Señor, la única que habrá, en la que al mismo tiempo los muertos resucitarán de sus tumbas, en la que al mismo tiempo los creyentes, judíos y gentiles, serán arrebatados en las nubes y les será dado un cuerpo glorificado. Y entonces descenderán con el Señor a juzgar el mundo, como dice Pablo, porque hemos de juzgar también a los ángeles. Así que descenderemos con el Señor y con su trono a juzgar el mundo. Y él juzgará primero los de su casa y luego juzgará a los incrédulos. ¿Cómo juzgará a los de su casa? Por la gracia recibida a través de la fe. ¿Y cómo juzgará a los impíos? Por sus propias obras. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes seremos juzgados por nuestras obras, sí, pero el juicio aplicado a nosotros no será por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Pero aquellos que no han creído en el Señor no tienen las obras de Cristo aplicadas a su vida. Ellos serán juzgados por sus propias obras y serán hallados culpables delante del Señor. Entonces, hay esa diferencia que hay de la primera a la segunda resurrección como una oportunidad. De hecho, ni siquiera provino del cristianismo esa idea. Esa idea provino de los testigos de Jehová y su famosa afirmación acerca de los 144,000 y de la resurrección, la segunda resurrección, como otro momento donde tendremos otra vez oportunidad, ¿no? Y valga decir que eso se encuentra aplicado a lo que ellos llaman la doctrina del sueño del alma, que es la idea de que al morir no estamos vivos, de que al morir estamos dormidos y que entonces nosotros simplemente nos dormiremos hoy, nos despertaremos en 10,000 años y ya habrá pasado todo y no sentiremos eso. Pero eso contradice las afirmaciones bíblicas de que los muertos están vivos y conscientes de su propia existencia en los cielos. Bien. ¿Qué más? Preguntas. No hay segundas oportunidades. El que no creyó en esta vida, corta por mucho decirlo, si viviéramos como el hermanito Timo, tenemos 103 años, alcanzaríamos a tener 103 años y eso es muy poco comparado con la eternidad. Ese es otro punto. Aquí hay una discusión interesante acerca de la eternidad. ¿Qué significa la eternidad? La eternidad significa, que es la palabra aionium. La palabra aionium significa eternamente como que no tiene fin, o significa eternamente como que es un largo periodo de tiempo que no podemos contar. Y entonces los católicos romanos afirman que la eternidad es un largo periodo de tiempo que no podemos contar. Es decir, ellos por eso afirman que hay purgatorio. ¿Por qué? Porque hay un largo periodo de tiempo que no podemos contar. Ellos dicen, vamos a estar en el purgatorio por un largo periodo de tiempo, pero luego vamos a salir. Entonces ellos cambian el significado de la palabra eterno para que no signifique eterno para siempre, sino eterno por un largo periodo de tiempo que no podemos contar, y eso significaría que en algún punto podríamos llegar a salir del infierno o del purgatorio, Pero la palabra eternidad significa eternidad, significa para siempre, sin fin, no por un largo periodo de tiempo. Bien, Madrecita. Usted dice que mientras haya vida hay esperanza. Entonces eso significa que hay esperanza para el arrepentimiento. O sea, Bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero tenemos que recordar que el libro de Eclesiastés es un libro que mira los eventos del mundo por debajo del sol. O sea, Eclesiastés no está intentando decirnos, por ejemplo, desde lo espiritual, mientras hay vida y esperanza. No, él no está diciendo desde lo humano. Desde lo humano, mientras alguien esté vivo, puede todavía hacer cosas. Sí, por ejemplo,
pero mientras esté vivo, ¿cierto? Viendo el mundo por debajo del sol. Viendo el mundo por encima del sol, ¿no? Por encima del sol, nosotros diremos, esta vida es la oportunidad que tenemos para creer. La esperanza necesariamente en el libro de Hebreos, perdón, de Eclesiastés, de Eclesiastés, no significa esperanza para creer, significa esperanza para otras cosas. Sí. Exacto, desde una visión por encima del sol, así es. Yo quería agregar que cuando nosotros creemos lo que hoy en día la iglesia ha afirmado, o parte de la iglesia, lo que la iglesia afirma actualmente es que unos son salvos por no dejarse marcar de la bestia, como lo dicen actualmente algunos cristianos, creo que es menospreciar el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Porque diríamos que Dios ha determinado varias formas de salvación, pero solo Dios ha determinado una que es por fe, ¿sí? Ajá. Entonces, básicamente sería desestimar y tergiversar la palabra del Señor, ¿no? De hecho, hay un montón de incrédulos que decidieron no colocarse la vacuna del COVID, que porque era la marca de la bestia. Otro montón de cristianos han tenido han tenido la versión del nanochip, el chip que se le implanta en la mano a los militares cuando salen al campo de batalla, como la marca de la bestia. Antes del nanochip, el código de barras era la marca de la bestia porque las cuentas daban 666 y un montón de cosas. O sea que la iglesia, sobre todo el carismatismo, ha tenido un montón de versiones sobre eso, olvidando que el libro de Apocalipsis es un libro metafórico y que es un libro simbólico. ¿Qué significa ser marcado en la frente y qué significa ser marcado en la mano? Significa el pensamiento, las ideas. ¿Y qué significa ser marcado en las manos? Los hechos, lo que hacemos. Así que hay un montón de gente hoy en día, yo puedo decirlo con toda seguridad, marcada por la bestia, que no se va a hacer poner nunca el 666 o la vacuna. ¿Y por qué están marcados por la bestia? Porque piensan como la bestia, porque actúan como la bestia, piensan como la bestia. Un montón de gente dentro de las iglesias cristianas que piensan como la bestia, que defienden el aborto, defienden la ideología de género, defienden el matrimonio igualitario, defienden un montón de cosas que defiende la bestia. Hace tiempo están marcados. ¿Y por qué? ¿Y por qué ellos se van a condenar? Se pueden quitar esa marca de la piel, ¿no? Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, que literal se tatúa el 666 aquí y aquí también en su frente, literal se lo tatúa. Y entonces la gente dice, ¿y si me mocho la mano, entonces me salvo? Y si me arranco la piel, entonces me salvo. No, es que el problema no es lo que está marcado en tu piel, sino lo que está marcado en tu cerebro. Que tú no vas a renunciar a esas ideas porque estás pensando como la bestia. Las feministas, los movimientos proabortistas están marcados por la bestia. ¿Y por qué no se van a salvar? Porque esos son sus ideas, eso es lo que defienden, eso es lo que quieren. Así que no tienen necesidad de que nadie los obligue a nada, a ponerse una marca. No, ellos voluntariamente se la han puesto. ¿Por qué? Porque han pensado como la bestia. Y así es como nosotros identificamos a los que son salvos y a los que no. Tenemos hoy en día una represión contra aquellos que no pensamos como la bestia. Se nos persigue en las redes sociales, se nos censura dentro de los medios de comunicación, puede que lleguemos al punto en donde el tendero, que es proabortista, que tiene una hija lesbiana, que vive con su novia, no quiera vendernos porque nosotros somos cristianos y decimos que eso es pecado. De repente, no nos quieran aceptar en algún país si nosotros no defendemos sus mismas ideas. Así que, sí, de repente eso es, pero que la persona se obligó, alguien lo obligó a pensar así. No, esa persona adoptó esas ideas, las mismas ideas de la bestia. Bien, ok, hermanos, terminemos orando. Padre, déjanos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, también por esta grandiosa esperanza que tenemos de la resurrección. Anhelamos, Señor, aquel día en el cual nuestros cuerpos glorificados, Señor, vengan a tu presencia. El día en el cual podamos ver o descender, si estamos vivos, podamos ver este momento escalofriante y terrorífico, en el cual tu trono, Señor, haga retumbar los cielos con truenos y centellas. Aquel día en el que la tierra entera sea conmovida y tiemble, en que los hombres
busquen la muerte, pero la muerte huya de ellos, en el cual rueguen a las montañas, cae sobre mí, y al mar, para que los arrope y puedan morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquel día en el cual el mar arroje sus muertos y el Seol arroje sus muertos y la muerte sea matada. Aquel día, Señor, en el cual te sientes en la tierra a juzgar a los hombres y nos halles dignos de entrar al reino de los cielos, no por nuestras obras, porque nosotros somos corruptos y malos, pero por Cristo, porque sus obras son perfectas y justas, y tú has prometido juzgarnos por sus obras y no por las nuestras, porque las nuestras, Señor, no podrían, Señor, llevarnos cerca de ti en ningún momento. Oh Padre, qué momento terrorífico. Momento como ninguno en el cual el juicio se haga evidente en las naciones. Y entonces, bendito Rey de los cielos, veamos la mano de nuestro Salvador, el juez del mundo, separando las ovejas de las cabras. Qué día, Señor, terrorífico y glorioso al mismo tiempo. Aquel día en que nuestros cuerpos reciban lo que no pueden, Señor, en esta condición de pecado recibir. Aquel día en el cual nuestros ojos sean restaurados perfectamente, nuestras enfermedades desaparezcan, aquel día en el que el cáncer sea derrotado, en el que las enfermedades desaparezcan, el día en el cual el niño tenga 100 años, Señor. Anhelamos aquel día en el que nos hagas partícipes contigo, que eres las primicias de la resurrección, y podamos, Señor, entonces entrar a aquella tierra nueva y aquel cielo nuevo que has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por considerarnos dignos en medio de nuestra condición miserable y caída de ser participantes de tal gracia. Concede, Señor, a los hombres el don de la fe. Déjanos rogarte por nuestras familias, nuestros amigos, para que ellos participen de esto, Señor. Qué grandioso será aquel día cuando podamos ver a algunos, al menos, de nuestros familiares con nosotros, disfrutando para siempre de la gloria eterna, Señor. Padre, gracias por eso, porque este plan finalmente llegará a su consumación y lo veremos, y todo ojo lo verá y glorificará tu nombre, Señor, en el cual oramos. Amén. Bien, mis